Bueno, hermanos, en esta mañana el estudio que nos toca realmente es uno de esos que son controversiales, que le llaman, ¿no? Muchas veces las doctrinas de gracia son de este tipo, ¿no? Hablamos de cosas que en la mente humana quisiéramos que no fueran así, pero a la luz de la palabra del Señor son una realidad. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Sino que humillarnos delante de la palabra de Dios, delante de su voz, y aceptarlas. Y pedir al Señor que nos ayude a aceptarlas, porque son la verdad, porque van en contra de lo que nosotros pensamos, ¿no? Nosotros quisiéramos que todos pudieran alcanzar salvación, sobre todo cuando nos toca la familia, ¿no? Ojalá que todos, que ninguno se perdiera, ¿no? Pero la doctrina de gracia no nos dicen eso, no nos enseñan eso. Y tenemos que decir a veces con tristeza, Señor, ¿por qué? Pero también teníamos que pensar, ¿para qué, no? ¿Para qué? Y el para qué es para que el Señor muestre su gloria, su autoridad, su soberanía, su gobierno, y que Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad nuestra, ¿no? Entonces quisiera esta mañana, nos toca el tema la gracia irresistible, o también llamada el llamamiento eficaz. Y cuando hablamos de gracia, es un favor inmerecido, benevolencia especial, misericordia eterna. Pero cuando hablamos de gracia irresistible o llamamiento eficaz, y como los temas anteriores a veces decíamos que son incomprensibles para el hombre natural, e incluso para nosotros los creyentes también, o sea, que sabemos que Dios es todopoderoso, eterno, misericordioso, santo, creador de todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabemos, lo creemos, pero nuestra mente lucha y yo creo que se pone en contra a veces de lo que Dios determina, ¿no? Porque nuestra mente es limitada y no alcanzamos a comprender tantas cosas. Y a veces también nosotros cuando entonamos himnos, ¿no? Cantamos a veces, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, ¿no? ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado, ¿no? Y son cosas que realmente uno humanamente puede pensar, sí, no sé, a lo mejor estaría en otros lugares, a lo mejor lo estaría pasando mejor o peor, ¿no? Siempre están las dos caras de la moneda, ¿no? Hay otro himno que a veces cantamos, soy solo a la gracia deudor. Y dice, pues tú me quisiste escoger. Y ahí ya entramos en un derrotero, en un camino que realmente dice que ¿qué debemos hacer nosotros? Solamente dar gracias a Dios por haber tenido misericordia, porque no sabríamos a dónde estaríamos si no fuera por esa gracia y por esa misericordia de Él, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Porque el ser humano no puede llegar a Dios por sí solo, ya que esta relación con Dios está basada en la obediencia a Dios. Y el hombre natural no quiere y no puede. Incluso nosotros mismos somos desobedientes, no queremos a veces someternos a lo que Dios dictamina, a lo que Dios pide a través de su palabra, y por lo tanto nosotros somos rebeldes también, incluso creyendo y conociendo la palabra y sabiendo que la palabra es verdad, somos rebeldes, ¿no? Imagínate aceptar una enseñanza como la gracia irresistible, la elección, otras que hemos estudiado también, y las que queda una más por estudiar. Todas son cosas que realmente luchan en contra de nosotros mismos y tenemos que aceptarlas. Tenemos que aceptarlas porque es lo que Dios ha querido para nosotros. Ahora, ¿cómo actúa la gracia irresistible o llamamiento eficaz? En Efesios 1, 4, 5
Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que nosotros no entramos ahí. Nosotros tenemos que obedecer y aceptar lo que el Señor dictamina a través de su palabra. Y si resumimos este versículo, dice, escogidos, regenerados, la obra del Espíritu Santo, la fe y Cristo. Todo eso está involucrado en cuando nosotros estamos en las manos de Dios, estamos en el conocimiento de la palabra de Dios, y por lo tanto nosotros aceptamos la palabra de Dios como nuestra, como algo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo la gracia irresistible logra su objetivo? En Efesios 1:11 nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿La voluntad nuestra? ¿La voluntad de quien admiremos nosotros, grandes teólogos? No. La voluntad es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Tenemos entonces que cuando nosotros, el Espíritu Santo hace un trabajo a los escogidos, y estos escogidos son pasivos, ya que no hacen nada para ser regenerados y son hechos dispuestos a desear la salvación en el día señalado por Dios. Porque todos nos hemos convertido a la misma edad, en el mismo tiempo, o no. Dios llama a lo mejor a gente joven, 10, 12 años, cuando ya hay un discernimiento, o quizás personas al final de sus días. O sea, los tiempos de Dios son diferentes para cada persona. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura? Como dice Juan 3:16, a toda criatura, al mundo entero. Porque nosotros no sabemos cuál es el tiempo de Dios. No sabemos cuál es el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo y Él lo determina cuando traerá al conocimiento a los que Él ha elegido. Porque pensemos una cosa. Dios dice que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, ¿no? De antes de la fundación del mundo. No habíamos nacido, no había nada. Pero ya estábamos en la mente de Dios. ¿Y cuándo llega el tiempo que nosotros conocemos a Dios? En el tiempo que Dios determina. El tiempo que Dios determina no varía en raza, sexo, edad, situación económica, no. Dios tiene su tiempo para cada persona. Para cada persona. Así como el tiempo de inicio también tiene en su voluntad el tiempo final de cada persona. Y por lo tanto, ¿qué podemos, o quizás podríamos decir, qué podemos hacer nosotros? Sino que humillarnos delante de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios, porque Él determina y actúa como Él quiere. Tenemos entonces, por ejemplo, en Salmo 110:3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. O sea, ¿quién está mandando? Dios está mandando, Dios está organizando, Dios está determinando. Y por lo tanto, cuando Él determina algo, lo ejecuta de acuerdo a su voluntad. No te pregunta a ti, ni a mí, ni a nadie. Incluso a gente de afuera no le pregunta. Dios determina las cosas. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y eso es lo que nos cuesta aceptar, y a veces me cuesta aceptar que Dios es soberano y determina las cosas cuando uno se cree que uno es soberano. Cuando uno gobierna, ¿no? Había un librito que ocupamos a veces, las cuatro pautas, una cosa así, donde se veía que
Dios en un principio, el que gobierna todas las cosas. Llega el hombre en su rebeldía, quita a Dios y se pone él. Y acontece todas las calamidades que hay, ¿no? Hasta cuando es restaurado ese orden, realmente es cuando las cosas van en el camino y en la voluntad de Dios. Tenemos un ejemplo, cómo Dios actúa. Lidia, todos conocemos la historia de Lidia, ¿no? Pablo, cuando fue a la orilla del río, estaba Lidia, la vendedora de telas. En Hechos 16, 14, 15 dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ahora, el Señor abrió. ¿Qué nos dice eso? Que Lidia estaba ya predestinada desde el principio de los tiempos para que en ese momento, cuando Pablo estaba hablando, Dios abrió su corazón. ¿Para qué? Para que ella entendiera lo que Pablo estaba diciendo. Lo que Pablo estaba diciendo. Y vemos una mujer después, la resultante, una mujer que hospedó a Pablo, una mujer eficiente, ágil, sirviendo al Señor. El otro ejemplo que tengo, el carcelero de Filipo. Según el contexto histórico que ponía allí, decía, era un hombre religioso. Era un hombre religioso. Y dice, cuando pasa el terremoto y todo esto, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, había algo dentro de él, que él quería expresar, no sé, ¿qué debo hacer? Se sintió a lo mejor perdido, se sintió a lo mejor por la situación a la vez perdido y todo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero él estaba haciendo una proclamación más alta, buscaba una salvación no solamente humana, sino una salvación más alta. Y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice al final del 34, y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios, por la palabra de Pablo, por el ejemplo de Pablo. ¿Ah? ¿Qué vemos ahí? ¿Vemos actuando al hombre? Vemos actuando a Dios mismo, dando fe para creer, moviendo y abriendo los corazones para ser hechos hijos de Dios. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga nuevamente la segunda venida y el proceso de la salvación sea completado totalmente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser un llamado irresistible o una gracia irresistible? ¿Por qué? Primero que nada, intelectualmente el hombre o mujer natural no entiende el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando comunicamos a las personas el Evangelio, las personas no lo entienden. No lo entienden. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3:11, porque no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Y si no hay quien busque a Dios, digan, ¿cómo va a ser que la persona pueda abrir su corazón, solo ellos o su intelecto, para comprender a Dios? Es la obra del Espíritu Santo. Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, que abre el entendimiento, da fe para creer. ¿Para qué? Para que sea realmente reconocedor de que todo proviene de Dios, que la salvación viene de Dios, que todo le pertenece a Él y que toda la gloria es para Él. En eso se va. Su comportamiento o conducta del hombre o mujer su comportamiento o conducta, el hombre o mujer rechazan hacer el bien. El mismo Romanos 3:12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A veces nosotros nos fijamos en los niños, ¿no? Los niños que supuestamente son inocentes, ¿no? Son inocentes. Y vemos realmente, si tú lo dejas en un grupo a los niños y empiezas a observarlo, y no son tan inocentes. ¿Ah? Cada uno va a lo suyo, Son egoístas, son ahí, marcan su territorio, y de bueno es muy poco lo que podemos ver o vislumbrar si es bueno o no. Imagínate niños que todavía quizás no tienen entendimiento, quizás lo hacen por instinto, pero ya eso viene marcado dentro de las personas que no están dispuestos a hacer el bien.
no están dispuestos a hacer el bien. Y eso te da una visión más amplia. Imagínate, a medida que vamos creciendo, vamos viendo el intelecto, el conocimiento y todo lo demás, te hace al hombre realmente buscar su satisfacción personal, su satisfacción, lo que acomoda a lo que cree uno que está bien. Entonces, ¿por qué el Evangelio es difícil? Es difícil porque va contra lo que nosotros queremos, contra lo que nosotros anhelamos, contra lo que nosotros deseamos. El Evangelio marca una línea en la cual, si tú no eres y ni siquiera la gracia de Dios ha sido derramada sobre ti, vas a ser rebelde, contradictor, vas a tender a hacer lo malo y hacer tu voluntad. Cuando viene la gracia de Dios, cuando viene, se derrama sobre ti esa gracia irresistible en la cual tú no puedes rechazar, viene un cambio, una transformación, una regeneración, como dice Efesios, y esa regeneración te lleva ¿a dónde? Te lleva a que tú te sometes a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiere en tu vida. Dios a cada uno de nosotros tiene planes y propósitos para cada uno. A lo mejor no a todos iguales, a distintas cosas. Entonces, ¿por qué tiene que ser un llamado irresistible? Porque el hombre no quiere someterse a Dios. Romanos 8, 7 y 8 dice: no se sujetan a la ley de Dios ni pueden. No se sujetan a la ley de Dios ni pueden. ¿Quiénes se someten a la ley de Dios? Los que creen en que Dios es Rey, soberano, Salvador, Regenerador y todo lo que implica la palabra de Dios. O sea que cuando la gracia de Dios se deposita, cae, se introduce, como quieras llamarlo, dentro de la persona, es cuando nosotros nos humillamos y nos sometemos a la ley de Dios. De otra manera no podemos. Quizás podemos tratar de ser buenos, a lo mejor por moral, por conducta, por la misma, a lo mejor por nuestros padres que nos han enseñado bien, un camino correcto, ser bueno y todo lo más. A lo mejor por eso quizás instintivamente, pero nuestra tendencia general es ir en contra de Dios, no someternos a Dios y hacer nuestra voluntad. ¿Qué más? ¿Por qué tiene que ser un llamado irresistible? La condición moral se lo impide. Un alejamiento. Efesios 4, 18 y 19 dice, resumiendo un poco, 18 y 19: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto lo vemos nuevamente reflejado en Romanos 2 al final, si no me equivoco, también dice que Dios los entregó. ¿Por qué? Porque su condición natural era hacer esto. Entonces, para nosotros, cuando la gracia de Dios es derramada sobre nosotros, hay un freno, hay un límite en el cual vemos que esto no agrada a Dios. No agrada a Dios. ¿Y qué hacemos? Tratamos de buscar. ¿Qué tratamos de buscar? El entendimiento, pero de acuerdo a las pautas que pone la palabra del Señor. Alejamiento, ignorancia, corazón perverso, oscuridad espiritual, lascivia, insensibilidad. Eso es lo que vemos en el hombre natural. Y por desgracia muchas veces lo vemos en nosotros mismos también. Porque nosotros tenemos esta lucha, siempre lo decimos, esta lucha del viejo hombre y la nueva naturaleza. Y hay pleitos, hay contienda dentro de nosotros mismos y a veces con aquellos que nos rodean. A lo mejor con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestros hijos. El campo es amplio, ¿no? Es amplio. El hombre natural es incapaz y sin deseo de arrepentirse de su estado de corrupción, depravación y maldad. Lo vemos en Mateo 22, 1-14, cuando habla la parábola de la boda, ¿no? Que hizo el rey en la gran fiesta.
porque había una boda, invitó a todos con invitaciones, con mensajeros y todo lo demás. Unos rechazaron, casi todos rechazaron, otros a los invitados, a los mensajeros, los mataron y todo lo demás. ¿Qué hizo? Dios los eliminó, el Señor los eliminó a todos, el Rey los eliminó a todos y dijo: id y buscar y traer. O sea que el llamamiento de Dios realmente siempre está latente, la invitación siempre está presente, pero quienes aceptan la invitación son aquellos que son, primeramente, hayan sido predestinados del principio, y cuando llega el momento, a través del Espíritu Santo, aceptan la obra del Señor Jesucristo en su vida, en su corazón, a través de la fe que da el Espíritu. Por tanto, el hombre natural no regenerado nunca responderá al llamado del Evangelio. Nunca. ¿Por qué? Porque su corazón no reconoce el llamado de Dios. No reconoce el llamado de Dios. En Hebreos 4, 6, 7 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vuestro corazón. Los no regenerados esconden la verdad en injusticia. Romanos 1, 18 al 32. No importa cuán persuasivo sea el predicador y su mensaje claro, nítido. El hombre ciego, sordo, rebelde, no se rendirá por iniciativa propia. No se rendirá, porque es una lucha que siempre decimos, del bien contra el mal, ¿no? Del bien contra el mal. Pero ¿cómo se produce esto? Hay un llamado. Hay dos tipos de llamado de la gracia irresistible. El llamado externo o general. ¿Qué es lo que es el llamado externo o general? Es aquel llamado que se hace a toda la persona, a todo el mundo. Y como decía, no importa raza, no importa color, idioma, país, no importa nada. El llamado es general. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Pero sabemos que no todos creen, ¿no? Pero el mensaje y nuestra obligación cuando predicamos el Evangelio es predicar, dice en Mateo, a toda criatura. Porque primeramente nosotros no sabemos quiénes son los elegidos o los predestinados, ¿no? Cuando vemos la parábola del sembrador también, la parábola del sembrador sembró. Da cuatro ejemplos, ¿no? 3 fallaron, podríamos decir entre comillas, y uno dio fruto al 30, 60 y al 100%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el sembrador sembró mal? Puede que sí, pero ¿quién hace la obra? La obra la hace Dios a través del Espíritu Santo que da fe, y esa es la que produce, germina, se fortalece y da frutos 30, 60 y 100%. Hay unos que crecieron, ¿no? Entre espinos, entre abrojos, crecieron, se vieron, pero las cosas de este mundo los ahogaron y los redujeron. El otro cayó en la orilla del camino, vino un pájaro y se lo comió. El otro con poca tierra, vino el sol y lo secó. Entonces son ejemplos que realmente vemos que personas, incluso que se acercan a nuestras iglesias, están con nosotros, participan con nosotros, pero después de un tiempo, en cualquier circunstancia, vemos que esta persona desaparece. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Qué le habrá pasado o no? Con tristeza tenemos que decir que no era una persona llamada por la gracia irresistible de Dios. Y es triste, porque le tomamos afecto, cariño, y nos duele. Pero dime, ¿qué podemos hacer nosotros sino que clamar misericordia y pedir
por si la gracia del Señor tiene misericordia, a lo mejor más adelante, o a lo mejor en el último tiempo de su vida, a lo mejor le viene el Espíritu de Dios y le hace reconocer, como el de la cruz, ¿no? Que murió al lado de Cristo, ¿no? Que le dijo, no hubo un llamado ni una predicación para él. Le dijo, hoy, se arrepintió y dijo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Por eso los tiempos de Dios son diferentes, ¿no? Los llamados, entonces, decíamos el eterno y el desprecio que la gente hace también de Dios. Dice en Juan 7, 41, 42, de Galilea ha de venir el Cristo. El desprecio al mismo Señor Jesucristo que traía el mensaje del Evangelio de salvación, no le creyeron. ¿Por qué? Porque condicionaron de dónde venía. De Galilea va a venir el Cristo, la promesa del Mesías. Otros dijeron, demonio tiene y está fuera de sí. O sea, el reconocimiento, a nosotros nos dicen, tú estás loco, estás pasado de moda, estás anticuado, eso no se lleva. Ese es el desprecio a la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo, porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Y hay una sentencia en Hebreos 12, dice, mirad que no desechéis al que habla. Si desecháramos al que amonesta desde el cielo, ¿qué pasaría? Realmente habría un crujir, habría una sentencia sobre ellos. El llamado interno, hermanos, tendríamos para mucho rato poder sacar muchas más cosas, pero por amor al tiempo también, y de todas maneras un desafío para que nosotros también indaguemos. Vamos al llamado interno o gracia irresistible. Lo que Dios extiende a los escogidos siempre resulta en conversión. O sea, cuando Dios habla, cuando Dios elige, cuando Dios abre el entendimiento, cuando Dios coloca de su espíritu y fe en la persona, esa persona se convierte. No puede rechazar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque es una persona que Dios ha escogido y que le da de su espíritu para que pueda creer en el Evangelio de salvación y en la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que resulta de ellos? Resulta de ellos, por ejemplo, en Juan 7, 38, el que tenga sed, dice, venga. ¿Y de qué? De su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y cuando en Hechos 2:37 dice, arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué dice arrepentíos? Si una persona podría decirme esta mañana, ¿por qué dice arrepentíos? Si ya obra el Espíritu en mí, ¿por qué tengo que me dice arrepentíos si yo tengo la obra? Sí, pero hay cosas en nosotros que tenemos que sacar fuera, porque nuestra condición doble que tenemos, hay una lucha constante en la vieja naturaleza, en la nueva naturaleza, y nosotros tenemos de la vieja naturaleza quitar todo lo que impide una buena comunión y una buena relación con Dios. Por eso dice, arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Hechos 2, 37, 42, cuando Pedro habla y se convirtieron, ¿cuántas personas? 3.000 personas se convirtieron con la predicación de Pedro. Sí, Pedro habló, pero ¿quién actuó? El Espíritu Santo de Dios, que trajo a la memoria, que recordó y que vio en ellos la obra del Espíritu Santo, el cual transforma. Y hay un dice, sí Señor, creo en ti, te acepto Señor como Señor y Salvador. Esa es la nueva naturaleza la que está hablando, porque la lucha de la vieja naturaleza le pondría a lo mejor obstáculo, ¿no? Una zancadilla le pondría para que no hiciera esto, ¿no? Y también 1 Timoteo 6:12, ¿dónde nos lleva esto?
nos lleva a que realmente el creyente, cuando la obra y la gracia irresistible de Dios está morando en la vida de ellos, le dice Pablo a Timoteo, entramos en otra dinámica en que estamos peleando la batalla de Dios, no nuestras batallas o batallitas, sino la batalla de Dios. ¿Qué más? El llamamiento irresistible es para salvación, por supuesto. Isaías 45:22 dice, miradme a mí y sed salvos. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay más. Y no hay más. O sea que no te da alternativas. Ser salvo y mírame a mí, porque ya fuera de mí no hay nada en lo cual te puedas aceptar o acercar o todo lo demás, ¿no? Ahora, como decía anteriormente, todos son llamados, ¿no? Todos son llamados. Isaías 55:1-5 dice, a todos los sedientos venid, sin dinero, sin precio, venid. Es gratuito, es gratuito. Ese es el mensaje, el evangelio en general. El llamado universal, podríamos decir. Pero también se transforma en ¿qué? Un llamado interno. ¿Por qué? Porque la persona que recibe el Espíritu Santo realmente responderá y correrá e irá y aceptará el ofrecimiento de Dios. Lo vemos en la mujer samaritana, ¿no? En Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Todos hemos escuchado mejor de la mujer samaritana, ¿no? Ella dijo, uy, qué bien, no tendré que venir al pozo, no tendré que venir para acá ni para allá. No, ella entendió después que era lo interno, era lo que le había dicho el Señor Jesucristo, era su vida interna espiritual. Dios la había elegido a ella para que estuviera en ese momento, en el momento de Dios, y aceptara la palabra que Jesús había dicho. Así que, hermanos, hay muchas cosas que podemos sacar. John Murray dice, y lo llama un acto de Dios, de donde los pecadores son trasladados de las tinieblas a la luz. Siempre recurrimos a este versículo de 1 Pedro 2, ¿no? 9 y 10, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, su pueblo apartado por Dios. Son cosas que realmente a veces las leemos, pero a veces no le tomamos el peso, la densidad que tiene, ¿no? Dios que elige y hace la invitación en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea que la obra de Dios es completa, es completa. Nada ni nadie podrá cortar, obstaculizar la obra de Dios. Cuando Él comienza la obra, la terminará. Lo que Él comienza, lo terminará. Y por eso cuando la gracia es irresistible, no se puede rechazar, porque es algo dado por Dios. A lo mejor, si yo prometo algo, a lo mejor tú me lo aceptas, pero después me dices, lo rechazas, porque a lo mejor no te conviene. Pero cuando la gracia irresistible entra, penetra, realmente, aunque tú quieras como sacudírtela, no podrás. ¿Por qué? Porque estás en las manos de Dios. ¿Y qué dice? Los que tú me diste, que dijo Jesús en Juan 17, los que tú me has dado, ninguno se ha perdido. ¿Por qué? Porque es algo seguro y que realmente tenemos que nosotros verlo de esta manera. Este llamado solo es efectivo en los elegidos. Juan 11:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen. ¿Quién escucha la voz de Dios? Sí, podemos decir que cuando en otras partes se habla de la Biblia, o en programas, o en predicación a la calle, o en conferencias, o en grandes eventos multitudinarios, se predica la palabra, sí, todos se escuchan. Pero ¿quiénes son a los que le hace efecto? Los que son hijos de Dios. Pues ellos oyen la voz de Dios, oyen y escuchan y atienden, y ¿qué hacen? Y siguen. Y siguen, ¿por qué? Porque en ellos hay una gracia irresistible en la cual no pueden rechazar.
una clave: los hombres muertos no necesitan buenos consejos ni una vida moral buena. Los muertos necesitan vida y solo vienen a Dios por su espíritu. Vemos una figura que la de Lázaro, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Lázaro, ven fuera. El poder irresistible de Dios. El poder demostrado, por ejemplo, cuando Jesús calmó la tormenta. A su sola voz se calmó la tormenta y fue la paz. Vemos ejemplos, reconocimiento de gente que en la antigüedad también vemos a Nabucodonosor, ¿no? ¿Qué dijo Nabucodonosor? Él era un hombre poderoso, fuerte, ejército, y fue humillado, fue sometido. Llegó a ser como una bestia que se alimentaba del pasto y del rocío del tiempo en sus lomos, ¿no? Se reconoció que era Dios y era el Dios de los tiempos y que hacía lo que bien le parecía y se humilló delante de Dios. Y fue restaurado, dice la historia después, ¿no? Bueno, resumiendo un poco, esta llamada interna es efectiva por la razón de la gracia irresistible o llamamiento eficaz. Podemos hacer un hilo, ¿no? Dice, tenemos un nuevo nacimiento. En Juan 3:5. Juan 3:5 que habla de Nicodemo, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Debéis nacer otra vez. Imagina un hombre de, suponte, 40 años, por decir, no sé, va a quedar de un día. Nicodemo, 40 años, debéis nacer otra vez. Jesús, tú estás loco. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Pero no entendía. ¿Pero qué pasó? Después entendió. ¿Por qué? Porque se le abrió el entendimiento. Esa gracia irresistible abrió su entendimiento, abrió su corazón. ¿Para qué? Para que comprendiese lo que Jesús le estaba diciendo. Tenemos, después de un nuevo nacimiento, pasamos de muerte a vida. En Juan 5:24 lo dice, ¿no? Habéis pasado de muerte a vida, pero a vida eterna. Y eso es realmente la consecuencia de la aceptación. Cuando decimos aceptación, sí, yo acepto. Nosotros en Chile, yo contaba la otra vez que la salvación se pierde. La salvación se pierde. O sea, y yo he aceptado a Cristo. No que el Señor me haya convencido, sino que yo he aceptado a Cristo, ¿no? Pero cuando hay este comprender, realmente podemos ver que nosotros no somos nada. Si no fuera por todo, por la gracia de Dios y porque te ha cuidado, porque cuando Dios está, a lo mejor te tiene en un lugar diferente, en una iglesia diferente, y a lo mejor esa es la voluntad de Dios que te ha encaminado por eso. ¿Para qué? Para cuidarte, para protegerte, para que a lo mejor no fueras por otro sendero. Y cuando Dios hace esto, utiliza los medios que Él quiere. Tú no puedes decirle a Dios, no, yo no quiero estar allí. No, Dios te ha puesto allí por un plan, un propósito, si eres su hijo. Ahora, después Él irá dando luz, irá dando comprensión. ¿Para qué? Para que tú puedas entender y comprender que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano, y que de Él proviene todo proviene de parte de Él. También tenemos, Dios trae, Dios es el que elige, Dios es el que determina las cosas. ¿Y a dónde nos lleva? Nos lleva a través del Espíritu Santo, nos lleva a Cristo, en Juan 10:16. ¿Y qué produce? Como decíamos, el corazón de Lidia, ¿no? Abrir un corazón dispuesto para que la obra del Espíritu Santo trabaje y haga vida. Y también encontramos que es un llamado de acuerdo al propósito de Dios. Y realmente, Romano, yo creo que es algo que impacta, ¿no? Y podemos decir que el 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados.
Pero la parte de arriba a veces es la que a mí me choca, ¿no? Me choca. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y a lo mejor sabemos de situaciones de hermanos o hermanas o de nosotros mismos, y situaciones que son tristes, lamentables, y quizás dentro de nuestro interno pensamos, pero Dios, esto es bueno, esto me ayudará, y vemos que al pasar un poco el tiempo y miramos atrás, vemos que realmente era necesario que esta persona, o este hermano, o esta familia, o esta persona haya pasado por eso. ¿Para qué? Para ver la voluntad, la grandeza, la misericordia de Dios que tiene para los suyos. Y ahí tendremos ¿qué tenemos que hacer? Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestra ignorancia, perdónanos por nuestra rebeldía, perdónanos porque realmente no entendemos ni comprendemos tu voluntad. Y eso nos pasa muchas veces, hermano. Tenemos que un llamado de acuerdo a propósito de Dios, una iluminación, Efesios 1:18. Ilumina, dice, nuestro entendimiento. Dice 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Recordemos que nosotros somos santos. Yo siempre tengo esa lucha, ¿no? Yo santo. Difícil, pero ellos siempre me dicen, sí, somos santos. Sí, solamente cuando miran a través del Señor Jesucristo, nada más. Porque si nos miran directamente, quedaríamos fulminados, ¿no? Fulminados. Pero por eso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Tenemos una esperanza, hermanos, que el que empezó con nosotros la obra, la acabará hasta el día de Jesucristo, dice en nuestra parte, ¿no? Tenemos entonces una iluminación, una resurrección espiritual también. El 19:20 dice: ¿Y cuál la superimente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? Y ahí, ¿qué es lo que hace el Señor allí? Intercede por nosotros delante del Padre. ¿Intercede por quiénes? ¿Por el mundo? No, intercede por nosotros. Porque Él acabó la obra aquí en la tierra. Cuando ascendió, Jesús, pensemos una cosa, Jesús podría haberse quedado en la tierra, ¿sí o no? Después de haber resucitado. Se podría haber quedado. Podría haber expandido más la obra. Podría haber hecho más cosas, más milagros. Pero ¿por qué Jesús? A veces la gente pregunta, bueno, ¿y por qué ascendió Jesús? ¿Ascendió por qué? Porque la obra que Él vino a hacer estaba hecha. Había preparado un equipo, un grupo de personas, las cuales se encargarían de transmitir el mensaje del Evangelio hasta el fin del mundo, a toda criatura. Y se cumple, se está cumpliendo. Nosotros somos beneficiarios en esta mañana de ese acto. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Seguir y cumplir los preceptos de ir y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. Ahora nosotros no podemos hacer acepción de personas. No, a este no le predico y a este no, a este sí. Este me cae bien, a este le predico. No, a toda criatura, sin acepción de personas. Ahora está muy de moda todo lo de los gays, homosexuales y todo lo más. Dice, bueno, como a este homosexual no le predico. No, es tan pecador como aquel que no es homosexual. Y necesita el mensaje del Evangelio. La obra es de Dios. La obra es de Dios. Dios hará las cosas. Este es un ladrón, este es un estafador, no importa. Necesita el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. La obra es de Dios, no nuestra. Y por lo tanto nosotros no podemos hacer acepción de personas, porque a lo mejor esa persona, Dios
da esa gracia irresistible para que crean en el mensaje que nosotros estamos dando en ese momento. Y a lo mejor es su momento, es su tiempo. Nosotros no somos nadie para poder cortar eso. Tenemos la resurrección espiritual, un despertar de la muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y fuimos resucitados, pero resucitados para una esperanza eterna. Una regeneración, por supuesto. Tenemos en Tito 3:5, hay un llamamiento celestial y un llamado de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios. En 1 Pedro, que habíamos leído 9. Hermanos, realmente, ¿qué podemos decir nosotros? Dicen, puse la última parte en la hoja, dice, por lo tanto, la gracia salvadora es un regalo que no se puede devolver. Y el llamado irresistible o gracia irresistible no se puede rechazar. Solo Dios determina a través del Espíritu Santo a quienes llama y a quienes no. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 14, 16. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hermanos, ir en contra de eso. Lo dice bien claro, no depende de nadie, depende de la gracia maravillosa derramada por Dios a través del Espíritu Santo a las criaturas. Y nosotros hemos sido alcanzados de esa gracia irresistible. Por eso estás aquí en esta mañana. Y espero que siga así y llegue más gente que la gracia haya sido derramada sobre ellos. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, predicar, porque no lo sabemos. Dios tiene la última palabra, siempre. Y que el Señor sea para Él honra y gloria. Amén.